Hola, buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Este es el programa de Redes. Yo soy Ulises Osaeta y tú nos estás escuchando a través de la 1630 de amplitud modulada. Esto es la WQMJ 698. Y sí, bueno, pues las personas que me han venido siguiendo ya se darán cuenta que estoy un poco enfermo de la garganta, pero eso no me detiene de estar con ustedes esta tarde. Por cierto, buenos días, buenas noches a las personas que nos están escuchando a través de internet, en los distintos países a los que llegamos o en las distintas transmisiones que estamos teniendo, ya sea, bueno, pues, transmisiones diferidas. Yo soy Ulises Osaeta y conmigo tengo en controles a Jorge Saldívar, mejor conocido como DJ ZS. Él ha estado como controlador en este programa, muy buen controlador, de los mejores que tenemos en Chaffey College. Este programa es del Colegio Comunitario Chaffey College en Rancho Cucamonga, California. Desde aquí estamos transmitiendo desde el edificio de arte, señoras, señores. Aquí está las cabinas de la 1630 de amplitud modulada. Y miren, esta tarde, y yo no me quería perder esta entrevista, porque esta tarde tengo una entrevistada a una señora, una mujer, que es un ejemplo de lucha, de esos ejemplos que está lleno este país de gente que viene y tiene que partirse el alma al momento de que llega, y bueno, con el tiempo uno va encontrando las recompensas, va encontrando todas esas metas que uno se va planteando. Y bueno, tengo a Ruth Collins. Ella trabaja aquí en el colegio Chaffey. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto por haber aceptado esta invitación. Y bueno, llega aquí a los Estados Unidos, a California, en los 90, pero entró tomando clases de inglés como segunda lengua. Pero antes vamos a irnos un poquito al pasado. Ya estaremos platicando del tiempo aquí en la universidad, de todas esas metas que se fue planteando. Pero vámonos a México, que es de donde viene. Viene de México, ¿verdad? Pero sí, es una ciudad maravillosa. A todo el mundo se las recomiendo visitar. Allá estuvo viviendo un buen tiempo. Vivió siempre en la capital, ¿verdad? En el Distrito Federal. Bueno, sí, viví hasta hasta el año del 76. Del 76 al 79 viví en la ciudad de Tijuana, Baja California, y luego me volví a regresar a la ciudad. ¿Cuál fue el choque? Bueno, las dos son ciudades muy grandes con muchísimos habitantes, muchísimo tráfico. Yo he vivido en el Distrito Federal, entre andar en el metro, andar en los microbuses, taxis y córrele. Y el transporte colectivo no es como aquí en California, que básicamente no hay, sobre todo en esta zona de Los Ángeles, en la zona sur, casi no hay muchos medios de transportes colectivos o públicos. En México sí los hay. Se mueve a Tijuana y se acostumbró. Sí, fue mucho el cambio. Sí, fue mucho el cambio. Había transporte, pero no era de la disponibilidad que nosotros estábamos acostumbrados en mi casa, que era el metro, era el transporte colectivo, el autobús que había para todas las zonas. Tuvimos que caminar muchísimas veces por la cuestión de los horarios y por X, ¿no? Pero
En realidad, pues me gustó. La experiencia me gustó mucho también, porque es otra idea, es explorar, es México, y entonces tienes que adaptarte a donde vas. Sí, y eso claro. que me gustó. Son las distintas realidades que Sí. te van, digamos, te van Sí. ampliando los panoramas, ¿verdad? Sí. De cómo es el mundo, pues. Claro. En México, ¿estudió hasta qué grado? Yo estudié después de la primaria y secundaria, llegué a una academia pública de secretariado, donde desgraciadamente la clase que le seguía a la mía les otorgaron la academia, o es decir, como ahora Sheffield, la escuela vocacional con la preparatoria. Yo no tuve ese lujo de tener la preparatoria, pero sí tuve una carrera corta. Y después de ahí, pues comencé a trabajar. En cuanto pude hacerlo, tuve que practicar lo que aprendí. Y de ahí fue donde mi camino empezó a darse alas. Empecé a tener que buscar práctica precisamente ya con las herramientas que claro. tenía del colegio, le servía ya para tener claro. un trabajo, ¿no? Sí. Que le permitiera estar viviendo. ¿Trabajó de eso también en Tijuana, poniendo en práctica los conocimientos? Sí, una de las razones por las que me trasladé o me mudé para Tijuana fue precisamente salir aunque amo la ciudad tan grande, la Ciudad de México, pero hay mucha contaminación. Y aparte que haber vivido antes, traté de pensar que, bueno, igual a lo mejor mi idea primordial era tener que practicar el inglés, como todos que venimos tratando de aprenderlo, y quizá a lo mejor regresarme, porque mi familia todavía vive en la Ciudad de México, no tengo nadie, bueno, cierta familia tengo aquí, pero por X razones del destino no nos hablamos. Pero al final de cuentas ellos viven allá y yo seguía explorando acá, porque no sé, y siempre desde niña, desde que estuve en esos años viviendo aquí, me gustó mucho haber estado en la ciudad de Tijuana, trasladarme seguido a la playa, podía ir a otras ciudades, tenía, no sé, no era impresión en realidad, es nada más comodidad. Sentí mucha comodidad, a pesar de que es una ciudad difícil, pero me gustó mucha comodidad. Quizá viví más cerca con mis papás, no sé, pero... ¿Hay más influencia de los Estados Unidos a Tijuana que la que se puede sentir de los Estados Unidos a la Ciudad de México? Digo, porque ahí está cerca la frontera y uno puede escuchar radio en inglés, tal vez pueda ser que por ahí haya un poquito, ¿no? Mira qué cosa curiosa, yo cuando crezco, te voy a platicar de mi infancia. Crezco mucho con los Beatles, los Rolling Stones, Elton John, Neil Diamond, todos esos cantantes que pues labraron mucha música para muchos otros, ¿no? Y me gustó mucho, pero siempre ¿cómo se dice? Tenía mucha duda qué es lo que yo estaba repitiendo, porque yo estaba cantando según yo, pero no sabía lo que estaba diciendo. Oh, okay. Y mi inquietud, eso es lo que quería llegar. La inquietud era tratar de descubrir que las canciones, igual estoy repitiendo una cosa que no tiene sentido, yo ahí estoy, ¿no? La melodía lo da, solo pero por el ritmo, pues. Por el ritmo y pues repetir. Pero no entendiendo lo que quiere decir, pues no. También estudiando secretariado fue bilingüe, entonces de ahí tuve que empezar a practicar el inglés también y me ayudó mucho. El cantar no sé, me dio, es como lo que vemos ahora el karaoke, que te ayuda, te crees actor, cantante, no sé, y quieres a partir de ahí en pensar que lo eres, pero bueno, igual lo tienes, y yo para mí era nada más practicar por la pronunciación del inglés. Eso es lo que yo... Pero eso fue antes de venir aquí, claro. Era cuando no estaba pequeño, sí, ¿verdad? Sí, bueno, ya estaba ya más grande, pero sí llegué, por ejemplo, a Tijuana, el Seguro Social, en lo que es Tijuana, dan clases para la gente. Ajá. Y de tejido, de corte y confección, de inglés, de karate, gimnasia, ballet folclórico. Así que yo tomé lo que pude, porque me quería ocupar mucho. Mi mamá y mi hermano y yo queríamos estar ocupados. Y desde entonces comencé a estudiar el inglés. Pero aún así, las canciones siempre me llamaban la atención. Sí, yo quería hablarlo así, fluido. Ajá. Ese era mi mayor anhelo. De que me entendieran lo que estaba diciendo. Y ahí esa fue mi inquietud desde niña, a pesar de que eran canciones que mis hermanos a sus edades escuchaban como le llamamos teenagers aquí, pero serían adolescentes. De alguna manera me llamaba la atención
qué era, porque también escuchaba música pues de Camilo Sesto, de Napoleón, de José José, ni se diga el José José. Entonces, pero eso era dado, eso era parte de mí, pero aún así en inglés siempre estaba presente en mí. Y mucha música. Tengo mi hermano mayor, sabe de muchos, en aquella época mucho. usaban los discos, los long LPs, plays, ¿no? Sí, esos grandotes. Y los chicos también, los que le llaman, creo que de 8, no sé las medidas, pero sí era long plays. Creo que eran 16 revoluciones por minuto y 32 por ahí. Revoluciones por minuto, ¿no? Eso, entonces mis hermanos siempre tenían esa música y yo siempre la escuché, pero como te digo y te repito, no podía entenderla. Algunas cosas lo sabía, otras medio lo entendía, pero no había un sentido para mí. Entonces yo decía, wow, el día que logre, por ejemplo, las canciones de Grease, o Vaselina, que son de los musicales, yo decía, el día que las logre entender sería un logro máximo para mí, ¿no? Una de las metas que yo tenía, aparte de otras. Y sin embargo, pues pasó el tiempo y aunque fui a secretariado y cosas así, pero no me ayudaba a entender, porque el inglés, dentro que parece que es muy básico, tiene sus reglas, como todas las lenguas. Claro. Así que, pues me gustó mucho el poco a poco empezar a entenderlo. Y cuando llegó aquí a Estados Unidos, ¿se planteó el venir aquí a este país? Al principio venía de vacaciones. Venía de vacaciones. Tenía un abuelo que desgraciadamente murió ya en junio, va a ser 10 años. Uh-huh. Y él me dijo, yo como trabajaba en Tijuana, como te digo, volví a regresar a Tijuana. Esa era la inquietud, se me quedó. Entonces trabajé nada más del año del 89, todo el 89. Y ya iba a ir de regreso a México. Y me dice mi abuelo, ¿por qué no te quedas? Vamos a salir y a ver dónde nos vamos. Y pues me voy con él. Nos fuimos a visitar varios lugares, y entre ellos Nueva York, que también me fascinó la ciudad. ¿Era la primera vez que venía aquí a este país? No, había venido en ocasiones, pero estaba muy niña. Tendría como 5 años, entonces era diferente. Y había venido, pero unos viajes nada más leves de nada más saludar a la familia ya. Uh-huh. Y si acaso nos llegó a llevar a Disneylandia, pero siempre pues es una inquietud porque para todo andas en autobús y yo no estaba, en auto. Uh-huh. Yo no estaba acostumbrada mucho a viajar en tanto carro, sino salir en el transporte colectivo público, ajá. Y yo sabía que si tenía un plan de ir a la ciudad, de ir al centro, yo sola podía ir porque mis padres trataban de que nos desenvolviéramos de esa manera. Y tratar de soltarnos un poco. Entonces, y por las mismas necesidades de la familia. Así que, cuando llego aquí, pues claro, mi abuelo me dice, no, yo te llevo esto, yo te llevo lo otro. Y así andábamos, pero, pues me empecé a quedar. Primero fueron los 2 meses, y luego los 3 meses. Y luego, de hecho, fuimos a México, regresamos. Gracias a Dios tuve esa fortuna, pero ya cuando estoy aquí, pues sí empecé a dar cuenta que había necesidades, pues, monetarias, financieras, que yo tenía que volver a regresar. Y me doy cuenta que no es lo mismo. No sabiendo el lenguaje, pues te trunca en muchas formas. Antes de empezar a hablar de esa parte, sí me interesa. Y a veces hasta como antropólogo, ¿no? Porque estoy estudiando, voy para estudiar antropología social. ¿Cuál fue el choque cultural que usted tuvo cuando llegó aquí a los Estados Unidos, principalmente a California, que es ahora donde reside? Por ejemplo, quizás se imaginaba que aquí era como lo pintan en las series de televisión, quizá como un Beverly Hills 90-210, tal vez. ¿Se llegó a imaginar algo así? ¿Llegó a idealizar al país y de repente se encuentra tal vez otro México? Depende de donde haya llegado, ¿no? Claro. Bueno, mi abuelo vivía en la ciudad de Ontario. Es una ciudad pues de muchos habitantes de origen mexicano. Y de muchos lados. Entonces, creo que el choque cultural fue no tanto, pero sí a nivel, ya cuando yo, más tarde a lo mejor hablaremos de mi pareja. Sí, de cierta manera, porque donde quiera que vas, pues piensas que vas a ver mexicanos y que todos van a hablar español. Ajá. Y tú te vas a sentir cómoda. O veces en algunos lugares donde piensas que hablan español, resulta que no son mexicanos, son de otros lados. Entonces sí, fue un choque relativamente, pues sí, alto, porque
Hay unos chicos que no hablan español para nada y se ven, incluso son, no sé, de otros países como Filipinas, X, ¿no? Y te das cuenta, pues, que no es el mismo español que hablas tú. Entonces sí fue, y poco a poco, pues, te tienes que empezar a detener. Empiezas a pensar, wow, ya tienes más cautela en las cosas. Sí, pues tienes ese temor de hablar. Y ahí es donde creo que el temor es en todos los que queremos hablar inglés y no podemos, que piensas que todo el mundo te va a juzgar, cómo dice las cosas. Es cuando uno se aísla, Y ¿verdad? cuando se aísla, sí, te aíslas. Aunque yo tenía la preparación de México, donde tuve mucho práctica en mecanografía, de contratos y aquí es donde yo llegué a trabajar, pero no es lo mismo cuando empiezas a hablar. Cuando empiezas a hablar, tú quieres que todo te salga fluido como tú lo sabes escribir y sientes que pues lo estás hablando muy cortado, que no te van a entender o que si te entienden pues piensas ya es todo, pero si yo pienso que hablan tan rápido y por qué yo no entiendo. Entonces tú solo te empiezas a hacer no sé, ideas de que no puedes. Y te empiezas a aislar. Tienes razón, tienes un aislamiento porque piensas que todos te van a juzgar. Y eso no, pues, no trae confianza. Y ya de ahí, bueno, estaba regresando a lo que estábamos comentando hace un momento. Entonces ya empieza a ver que hay una necesidad de que consiga usted un trabajo. Pero además lo que yo tengo aquí de hemos platicado, de notas, es que casi inmediatamente tomó clases. Sí, pues es que yo no, como te digo al principio, no tenía pensado quedarme. Mi afán era querer aprender y yo dije, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Aparte de mis familiares, pues todos tienen sus actividades y yo me hubiera quedado sola en la casa y pues aquí las conveniencias de este país hacen que las cosas sean muy cortas, ¿no? Entonces las cosas de la casa se dan pronto. Sin embargo, cuando yo llego aquí me doy cuenta que, bueno, Chaffey tenía donde está ahora ubicado el departamento de policía. Ahí era un salón muy grande. Okay. Y ahí tenían las clases de ESL, o inglés como segunda lengua, con el profesor Rodríguez. Y él tenía, pues, una cantidad enorme de estudiantes de muchos lugares del mundo, porque habíamos estudiantes, no sé, de alemanes, rusos, de Latinoamérica, de muchos lados. Eso quiere decir que antes las clases de inglés como segunda lengua nada más se impartían en un solo salón y no tan bien estructurados como hoy en día. No, sí lo había. Sin embargo, yo no sé si lo hacían con tal de nada más tener una clase abierta para el público. No sé si eso es la verdad no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que sí tenías que asesorar tu inglés, es decir, que tenías que tomar un examen. Y no me había nadie dicho que tenía que tomar un examen para diagnosticar el inglés, y lo mismo las matemáticas y la lectura. Entonces, poco a poco, ya una vez estando aquí en Chaffey, me empecé a dar cuenta que había otro lugar donde había unas aulas donde daban las clases de segunda lengua para más estudiantes más avanzados o intermediarios. Y pues eso de venir, por ejemplo, de un salón de estar allá abajo, porque pues de alguna manera estamos cuesta arriba en la montañita aquí. El estudiante que pudiera llegar a las clases de los language arts de las lenguas, era como que wow, un espacio, un paso muy grande en tu carrera estudiando el inglés, ¿no? Sí, claro. Y pues haber tomado ese diagnóstico me ayudó mucho, porque dentro de que sí el grupo que teníamos era muy, muy, muy diverso. Habíamos estudiantes tanto de que comenzábamos apenas a hablar, estudiantes que no tenían idea que era un verbo, un predicado, un sustantivo, nada, a estudiantes que ya sabían medio hablar, pero tenían ese temor que te estaba hablando antes. Uh-huh. Así que cuando todos empezamos a descubrir que cada fin de semestre, yo creo que cada año ya podías diagnosticar, pues empiezas a darte cuenta que ya puedes aprender, que ya hay un punto de partida donde tú ya sabes que lo que vas a decir o hacer o hablar o escribir ya va a estar calificado por alguien más, porque antes no era así. Así que ya empieza esa calificación, empiezas a sentir más presión. Otra cosa que los maestros les gusta mucho, y no nomás a estos maestros de inglés como segunda lengua, sino en general a todos, es que el estudiante tenga un poco más de ambición. La ambición de saber, querer saber, de querer
llenarse de todo lo que ellos, de su riqueza de conocimiento que ellos tienen. Mis profesores de segunda lengua les gustaba que tú quisieras aprender más palabras. Más, cada vez que dieras oraciones no fueran las clásicas de que my house is this, no, mi casa es esto y mi casa es esto otro, sino enriquecer tú mismo, tú solo, tu propio vocabulario. Okay. Eso es algo que creo que poco a poco me empecé a empujar sola, pero también me trunqué, porque hay estudiantes que eran más fluidos que yo, entonces sí sentías la presión porque querías pues estar al nivel de ellos. Pero a la misma vez te ibas dando cuenta que ibas aprendiendo y ya estabas calificado, entonces sí había un crecimiento. Y ya una vez que si recibes un grado de pasar o fallar, no es con una calificación. El hecho de decir que puedes pasar implica que tienes más presión, pero a la misma vez sabes que sigues creciendo. Bueno, me voy a quedar ahorita con esa parte, tengo que irme a un corte. Me voy a ir con una canción que se llama Hoy hace un buen día. Esto es de Fernando Delgadillo, que viene en su producción de Concierto Aire a Ti. Muchísimas gracias a Marlene Peña Valdés, que fue la que ha escogido estas canciones. Regresamos. En esta tierra he visto mi primera luz, he visto y veo luz, tierra firme y vasto cielo. Todo mi entorno está entendido en el amor que nos tuvieron los que fueron hace tiempo. Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá. Como precederá la aurora al sol de diario, como sabemos que mañana será igual, porque así se ha venido haciendo con los años que transcurren y se van. En esta tierra en donde puedo caminar, bajo la dirección que le ponga a mis pasos, siempre habrá tiempo para venirle a cantar, por ser lo más que sé ofrecer como regalo. Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir, es mi país, esta es mi tierra y casa, y esta es su canción. Una canción como todas las que se han hecho, tan solo que con esta quiero hacer mención de todo el bien que me hizo nacer de este pueblo y que me parte el corazón. Que hablar de México siempre me inflama el pecho. Y si miramos hacia atrás, donde fuimos a empezar, y encontramos los antiguos que formaron un lugar, pero un buen día se marcharon y aprendimos a decir, grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí. En esta tierra conocí la dignidad del que trabaja para ver crecer los suyos, del que se esfuerza a superar su condición, aun a pesar de cruzar tiempos de infortunio. Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá, de la simiente que se llega al semillero, que hasta esta tierra fértil un día arribará. Y no hace falta repetir como los quiero, si lo he dicho tanto ya. Y hablar de amor es bueno cuando se es sincero. Y si ellos miran hacia atrás, es lo que les toca empezar, y nos hallan a nosotros que formamos un lugar, que un buen día nos marcharemos, y tal vez podrán decir, grandes fueron los viajeros que cruzaron, grandes fueron los viajeros que cruzaron, en verdad que fueron grandes los viajeros que cruzaron por aquí. No. Cocaine? No, thanks. Yo, my man, you want some nudes? No way. If someone offers you drugs, instead of saying something you really don't mean, just say, no. Got some Sensimillion for you. No. No. No big production number. Just say, no. You'd be surprised how well it works. What? No.
Soy Eduardo Jaime Olmos, aquí hablándoles sobre RED, contra, manejando y tomando. La cosa más importante para el futuro es que nosotros entendemos, nosotros tenemos la decisión para hacer lo que nosotros hacemos en esta vida. Tomando y manejando es una cosa muy mala. Entienden bien, el futuro está en nuestras manos. Manejando y tomando, nunca. Un anuncio público presentado por US Department of Transportation, RAD, National Association of Broadcasters y Ad Council. Bueno, señoras y señores, regresamos. 991-7736 con el área 626 por si se quieren comunicar con nosotros. También pueden escucharnos a través de internet, www.chaffey.edu/broadcast. Esto es la 1630 de amplitud modulada. El programa se llama Redes. Yo soy Ulises Osaeta. En controles, Jorge Saldívar. Y bueno, y como invitada, ya estuvimos platicando un poquito sobre su vida en México, los primeros momentos en que ella decide tomar clases aquí en el Colegio Chaffey. Y estoy platicando con Ruth Collins, ella es mexicana, ella actualmente vive aquí en California. Y en esa parte, bueno, ahorita antes de regresar al tema, antes de regresar a lo de las clases y todo lo que uno fue aprendiendo en este colegio, me había puesto música. Y usualmente en este programa estoy poniendo música trova, es una música que usualmente tiene un mensaje que es, digamos, lo más cercano a la poesía. Digo, de repente uno escucha a Silvio Rodríguez y si uno no encuentra ahí la poesía, es que no conoce lo que es poesía, definitivamente. ¿A usted le ha marcado mucho la música? ¿La trova también? Sí. Sí, tengo un hermano que, bueno, mi hermano mayor es bien fanático de la música. Los Beatles fueron su mayor, ¿verdad? Pero no el único. Él siempre ponía música, incluso de cumbia, de muchos géneros. Y de la música de los calchaquis, de allá del Perú. Influencia de Argentina, influencia de, como dices, drogadicción, como de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, Tania Libertad. Tríos también. También música de viento, de sintetizador, como Tomita, de otros estilos donde nos quedábamos nosotros en la casa y este muchacho ¿qué está haciendo? Pero también le gustaba mucho la música en español también. Y siempre nos decía, no, es que todo lo que ustedes escuchan no tiene sentido, ¿sí? Eso no es música y la clásica. Yo sé también de varios, gracias a ellos y a mi padre también, que les gusta mucho la música clásica. Te voy a decir algo una anécdota que nos gustaba mucho, bueno, al menos se me quedó muy grabada. Estábamos hablando de los long play, o sea, los discos de esos duros, grandes. Algo que en mi familia se estableció mucho es de que si alguien ponía un long play, acuérdate que sería como aquí es el CD, ahora ya todo el CD que genera alguien en un álbum. No sé fueron esas cosas de que mi padre nos dejó, pero escuchabas todo el disco, todo. O sea, ponías un lado, se terminaba, lo volteabas y escuchabas el otro lado. Y entonces ya seguía el turno del otro, porque éramos muchos que nos gustaban los estilos de la música. Entonces, en ese tiempo, pues, no era obligación de escucharlo todo, pero tenías un poco más de respeto de escucharlo y te gustara o no, sabías de la música que estabas escuchando. Entonces me gustaba mucho escuchar y Tania Libertad me gusta muchísimo, por cierto. No, y digo, además como anécdota, los que grababan no era como hoy en día, ¿no? De que, por ejemplo, hoy en día el método de grabación usualmente es primero se graba la batería, luego se graba el bajo, luego la guitarra y al final las voces. No, sí, había cantantes que 1, 2, 3 y empecemos a cantar porque no había tantos canales en las consolas. Digo, Guzmán, Enrique Guzmán, cuando grabó con Peace and Love, un grupo que también estuvo en Avándaro. Pues hubo un disco que grabaron en una sola toma, o sea, no era algo de que vamos a grabar por partes. Pero bueno, regresando al tema de colegio. Sí. Esa parte donde entonces empieza a tomar clases de inglés, toma un interés que va más allá hacia el idioma, de solamente tomar la clase y practicar lo que te enseñan los profesores, sino entiendo que iba más allá. Sí. Pero y después viene la parte donde uno se cuestiona. El siguiente paso ya es tomar clases regulares. Wow, sí.
Y de repente, digo, a mí me ha pasado, yo fui un estudiante de inglés como segunda lengua, y de repente te ves en la disyuntiva de, híjole, ya se me están acabando las clases que hay de inglés como segunda lengua, y ¿estoy preparado para tomar las siguientes clases regulares? ¿Se enfrentó a eso? Desde luego que sí, porque de hecho eran menos numerosas las clases antes. Ustedes tienen un poquito más de un currículum un poco más completo. Nosotros teníamos, por ejemplo, una clase de pronunciación o dos, si acaso, y de lectura no había, creo, nada más una, y en inglés avanzado una clase, algo así. Entonces, pues tenías que moverte, porque si tú no lo hacías, ¿quién? O sea, ahí el que está interesado eres tú. Sí, claro. Tú eres el que tienes que tener el interés. El choque, me habías preguntado anteriormente cuál era el choque. Claro, aunque yo entendía el inglés, para hablarlo sí se torna un poco difícil, porque como hablan más rápido, de hecho ellos también les pasa lo mismo que nosotros cuando hablamos español. Espérate, porque no hables tan rápido, o nosotros traemos slang, que le llaman, ¿no? O sea, cierto estilo de nuestra conversación que ellos no captan, porque ellos están aprendiendo lo que le llaman el español puro. Es lo más básico, pues. Entonces, así me pasó lo mismo. Yo decía, bueno, cuando voy a seguir con esa secuencia de clases, ¿qué va a pasar? Y yo estaba en la clase avanzada, donde lo único que me tomaba era nada más brincarme al inglés de 1A. Oh, wow. 1A. Y digo, para la gente que no sepa qué es inglés 1A, ya es cuando tienes que empezar a redactar textos, pero ya bien estructurados, sí. No es un jueguito, ¿no? No, ya no es un jueguito, y de hecho lo traté la clase 3 veces, no fue tan fácil. Una vez porque me intimidé por el maestro, no sé, en ese tiempo no se daba hecho de que te tomaran fotos, y no sé, el maestro le gustaba tomar fotos, pero no por mal, sino quería saber un perfil tuyo, de dónde venías, qué querías, qué ibas a hacer. Yo creo que para ayudarte de acuerdo al donde ibas. Por ejemplo, ustedes están en radiodifusión, a lo mejor te iba a dar unos tips de qué hacerlo mejor para tu área, porque esa es la idea. Pero ¿qué tal si eres un trabajador social o una persona que se quiere dedicar a no sé, psicología, donde tienes que detallar de otra manera? ¿Sí me explico? O sea, tener el perfil del estudiante que tú estás teniendo, y digo, a final de cuentas eso te sirve porque conoces el perfil y sabes qué técnica puedes usar. O sea, no puedes usar la misma técnica de enseñanza a toda la gente, porque vienen de contextos sociales completamente diferentes. Pero cuando eres estudiante de segunda lengua y cuando no estás expuesto a todo esto, eso te intimida. Entonces, sí, nos tomó las fotos y lo que llaman el syllabus o el contrato, yo le llamaría contrato con él, era muy numeroso, eran como casi 10 páginas. Y yo me quedé sorprendida porque pues él estaba incluyendo todos los detalles. Y pues yo volteé la clase. Quitar la clase en aquí se llama decir evitar seguir la secuencia y darla por terminada tú mismo, y hasta ahí. Después traté otra ocasión con otra profesora que es muy muy buena y es muy famosa aquí, Laura, y sí, era muy buena, pero también me intimidó porque, pero te voy a decir cuál es la intimidación, y creo que los que estén escuchando ojalá y lo tomen como un ejemplo. Se los voy a decir. Cuando no lees, cuando no estás documentado, cuando no tienes temas que hablar, solito te truncas. Entonces ya no es el inglés veces, ya es el conocimiento y cómo lo estás aplicando. Entonces me doy cuenta que tenía que relajarme y aprender más de la lectura. No tenía una lectura lo que le llaman por placer, es decir, no leía cualquier libro por ganar conocimiento. Tenía revistas y sí leía algunos libros, pero no utilizaba lengua en lo que yo aprendía mucho. Yo sentía que tenía que hablar todo el tiempo de aquí, de mi casa y del carro que es verde y el carro que es rojo. Y a la hora de que te hacen o te sientes obligado a escribir, nosotros, precisamente por no tener ese vocabulario tan extenso, te trunca solo. Entonces, si alguien está escuchando esto, yo me gustaría que tengan un poquito de ambición de utilizar palabras que no se intimiden de su español o el lenguaje que traiga, que busquen la traducción, pero que la entiendan, y también que lean
que lean mucho, aún siendo en su mismo español, que sepan expresar la idea. Porque cuando estás en las clases ya de inglés 1A, que están pidiéndote que escribas una postura, por ejemplo, en tu opinión de algo, tienes que saber lo que estás diciendo para poder dar esa opinión. Claro. Lo mismo para dar un argumento o para dar una descripción. Conocimientos generales, a final de cuentas, sí, ¿no? Porque a veces hay gente que te dice, pues, ¿dónde está, por ejemplo, Panamá? Y dices, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? No, o se imagina, justamente hoy en una clase estábamos hablando sobre los piratas del Caribe. Y hay mucha gente que ha visto la serie de televisión o las películas de los piratas del Caribe, pero pues no entienden que pues el Caribe, ¿qué es el Caribe? Pues el Caribe es Cuba, el Caribe son todas las islas que están ahí cerca, ¿no? Como Jamaica, como Haití, República Dominicana, y que pues, eso es parte de conocimientos generales que, digamos, te toca hablar sobre el Caribe, pues dices, pues yo voy a hablar de los piratas del Caribe, ¿no? Y de cómo los usaban quizá los holandeses y Inglaterra para atacar a los españoles. Bueno, y esos son conocimientos generales a los que se refiere. Claro, en eso es exactamente lo que me refiero. La historia de nuestros mismos países, hablar, es decir, tener un conocimiento amplio, pero también hacerlo relevante para ti mismo para poder hablar. Porque utilizar todo el tiempo inglés básico no te hace crecer, tienes que obligarte a escribirlo y tienes que corroborar con tu profesor si lo que estás diciendo es lógico. Ahora, debo decirte también que algo que me ayudó muchísimo también cuando participé aquí en inglés como segunda lengua en el colegio es haber ido al laboratorio de lenguas. Okay. Ahí te encuentras con mucho tipo de estudiante de origen chino, de japoneses, estudiantes que vienen internacionales, que vienen a estudiar aquí exclusivamente y se regresan a casa o pueden transferirse también como nosotros, pero te das cuenta que ellos tienen las mismas debilidades de nosotros porque no les gustaría hablar más, pero solitos piensan que no los vamos a entender. Hay muchas veces que lo que abre y lo que me ayudó creo que mucho, y los maestros la verdad les agradezco mucho, es el haber hecho precisamente esos famosos potlucks que le llaman, o es decir, comidas en grupo, en donde ahí empiezas a hablar de la comida y entonces ahí es donde empiezas a compartir tu cultura, te relajas. Ahora, de la misma Ciudad de México hay muchos platillos que son exclusivos, por ejemplo, de la zona costera de la ciudad del país de México. Los o del aguachiles, norte. Por ejemplo. Exacto. Las chimichangas, que yo no las conocía y que en Sonora es un platillo típico y que uno los puede comer aquí porque hay gente de Sonora. Claro. ¿no? Y eso, en ese sentido, te puedo decir que me ha dado mucho orgullo conocer gente de otros lados, porque me transmiten a la misma vez que yo sé cómo es México y porque ves, por ejemplo, los certámenes de belleza y todo, yo sé de varios lugares, pero porque he pasado por ahí cuando viajaba a la Ciudad de México, nos regresábamos en camión, a veces mi mamá y yo, cuando íbamos a visitar a mis hermanos, porque algo que te voy a decir que nunca pude, no estuvimos juntos cuando vivimos esos 3 años. Mis hermanos mayores que yo, ellos vivieron solos por esos 3 años. Las carreras que ellos tenían estaban en Tijuana, entonces tuvieron que quedarse allá. Y ya nosotros viajando, entonces te das cuenta que hay muchas carreras, y hay muchos estados que tienen una comida fabulosa. Y empiezas a conocer de tu mismo país. Y eso sí les exhorto también a todos quienes viven aquí. La comida es cultura. Sí, que conozcan. Entonces, volviendo al tema de esto de conocer otros países, pues empiezas a conocer, por ejemplo, el quinoa, empiezas a conocer cosas que no habías visto. ¿Qué fue lo que le impactó? A mí me gustó mucho que el estudiante podía encontrar primero los ingredientes para poder hacerle el platillo. Porque si te das cuenta, aunque estamos, una gran mayoría de México vivimos aquí, pero hay ciertas cosas que no encuentras. Y de ellos que vienen de otros países, tienen que viajar hasta Los Ángeles para conseguir, o en ese tiempo conseguir los ingredientes y poder traerlos hasta acá y hacer el platillo con el sabor que ellos estaban acostumbrados que se debía de comer. Habían unas cosas que desde luego no te gustaban, pero por el mismo
deseo de aprender, tienes que forzarte, salir de lo que es la rutina y entender que para de dónde viene, dónde crece, por ejemplo, la piña, de dónde sale, por ejemplo, los egg rolls que le llamamos, ¿no? Los rollos. Justamente en esa parte yo comí las popusas. Las popusas también. Yo no las conocía, digo, es una comida típica del Salvador, ¿verdad? Claro. Parecida a las gorditas, pero no iguales. Sí. La comida afgana también. Afgana. Exacto. Y aprendí a usar los palillos chinos. Yo también aprendí, bueno, ya sabía un poquito, pero sí tienes que aprender. Había gente de Francia, gente de muchos, de Vietnam. Yo tengo muchos conocidos ya ahora de Vietnam, donde la comida de ellos es muy, muy linda, muy rica, muy rica. El colegio te expande el mundo, sí, entonces. Sí, y la idea, creo que el estudiante que está aprendiendo como segunda lengua tiene que abrirse a eso. No nada más saber que de su país está esa cierta comida y no explorar, porque algo que tiene California, que tenemos esa suerte que no la hay en otros lugares de los estados del país, es esa multitud de culturas que vienen, y hay restaurantes que dan, por ejemplo, nosotros, algo que no he probado es comida cubana, por ejemplo, no he comido. Moros con cristianos, por ejemplo. Por ejemplo, hay gente que ha comido comida peruana, argentina, no sé, de Costa Rica. Por ejemplo, del Perú, platillo, aparte de las polladas, las pachamancadas. Las pachamancadas. Es que tienen muchos tubérculos. Los tubérculos son pues las raíces de las plantas, como la papa, el camote. Claro. Y hacen unos hoyos, meten ahí la carne. Y señoras, señores, qué rico sabe esa comida. Y todo eso tiene que ver con el colegio. Si uno no viene al colegio, no se topa con ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Sí, lo verás quizá en el que le llaman el cable, y es ver canales de donde viajan y te dicen, pero verlo así, palparlo y tú comerlo y saborearlo y yo creo que algo que me ha gustado es aquí lo que yo he aprendido en California es que no te la cuenten, que vas y lo buscas. Claro. Algo que creo quizá a lo mejor es muy americano, no sé, yo creo que sí, pero tienes que ir a buscarlo, no nomás a esperar a que te llegue, sino tú buscarlo. Y eso es el mismo ímpetu que me gustaría que la gente que esté escuchando, que busquen ese vocabulario, las palabras, los lugares, los festivales de muchos lados. Es parte de ser curioso. Claro, pero aprender de las culturas también. Y bueno, y regresando a lo de las clases, ¿qué clases ya empezó a tomar? Bueno, tomó inglés 1A. Y ya después, ¿hacia dónde se perfiló su educación? Bueno, también participé en el programa de EOPS. Que es extensión de oportunidades y de programas y servicios, ¿no? Sí. Ahí tuve la suerte de encontrar varias personas ahí, entre otras personas, la señora Ruth Delgado, la señora Chris Flores, varias personas que han, se han encargado de que nosotros no nos olvidemos. O incluso en ese tiempo hubo un club de estudiantes de ESL o segunda lengua en inglés, que teníamos un club, nos llamábamos Hispanos Unidos, y de veras, créeme que sí estábamos muy unidos, gente de Colombia, de Venezuela, de muchos lados, y teníamos la oportunidad de, pues, en ese tiempo, por la cuestión de que sí no había tanta restricciones, pero podíamos incluso hasta ofrecer comida y compartirla, por ejemplo, ahora de 5 de mayo, otras celebridades, otras fechas que se celebran. Y entonces ahí es cuando me empecé a abrir a que ya había, tenía que crear un plan, que no nada más era lo que yo quería aprender y cómo hacerlo, pero yo también quería aprender clases que si no me iba por un campo de estudio, a lo mejor me podían ayudar a ir a otro campo de estudio, pero siempre había el temor, siempre, porque no sabes si la gente que está ahí o tu mismo profesor te entienda. Y tienes ese temor y lo conservas y sabes que aún yo lo sabía, sin embargo sí me daba esa pena, porque creo que alguien me dijo aquí que de repente la gente piensa que como hablas, piensas. Y ese es el temor que muchos tenemos, que me van a criticar, me van a decir que no sé, o que no me sé explicar, no sé dar mi idea clara, no sé. Quizá a lo mejor por eso no seguí quizá un campo de estudio que a lo mejor se viera más con lo que yo sé. Sin embargo, pues me fui por el área de confort, que es todo lo que muchos hacemos.
que es el área de confort, que eran los números. Entonces, las clases de matemáticas, pues fueron mi bendición, aunque es matemáticas. Esas son las, digo, oye, a ver, aquí un alto. Son las materias de confort. Pues sí, porque son números, los números son generales. Pues sí, pero yo cuando terminé matemáticas, ya todas las demás clases fueron así como pan de Dios. Ya fue muy fácil, se me agilizó la existencia, ¿no? Claro, Bueno, pero claro. Pero es que es de acuerdo a la habilidad de la persona. Y hay gente, por ejemplo, algo que yo hice que aún te dije que hice el secretariado y aún me fui a las clases de secretariado o de oficina. ¿Por qué? Porque yo quería trabajar de lo mismo. Dije, ya que ya lo sé, bueno, por lo menos que me den crédito. De hecho, hay clases aquí en la escuela que te dan crédito por tu trabajo, si es que es del campo que vas a aprender o que vas a practicar. Okay. Entonces es muy importante saber eso. Y pues bueno, me di cuenta que podía haber, no sé, otras cosas pues que uno puede aprender. Y sí, había carreras que ya no existen, por ejemplo, los que toman las notas en las cortes, que se llaman stenógrafos, no sé cómo se llama en español, ahorita me acuerdo. Pero podría ser como mecanógrafos, donde tomaba las notas que se dan en la corte, y eso es muy bien remunerado para alguien que aprenda, y de hecho no hay muchas escuelas que lo dan, quizá escuelas privadas ya. Y el haber en Chaffey, pues era una cosa, ahí esa era una de mis metas, de hecho, y cuando ya lo voy viendo, desaparece en el programa. Desgraciadamente dije, bueno, pues ni modo. Pero me estoy dando cuenta que poco a poco el empezar a tomar clases generales, como por ejemplo tomé teatro. No me lo vas a creer, tomé teatro, donde tuve que hacer pantomima, donde no tenía que hablar mucho. Pero esas clases pareciera que no tienen un uso en un futuro, pero es como alimento espiritual, te amplía también la forma de estructurar el pensamiento. Sí. Por ejemplo, ahorita, ¿no?, que comentábamos, matemáticas, a mí en lo personal, yo nunca he sido muy bueno en las matemáticas, pero el haber tomado todas estas clases me ayudó a tener una lógica y una estructura de pensamiento que antes no tenía y que las matemáticas me ofrecieron. En el caso del teatro, pues también es otra parte de tu conocimiento que te termina alimentando. Sí, y aparte yo lo tomé como preparación para cuando tuviera que tomar cuando das discursos en frente de la gente. Romper el pánico escénico. Romper el pánico, ¿no?, escénico, exacto. Eso es lo que yo trataba de hacer. Y yo sola me ayudé. De hecho, bueno, la consejera que tenía de UPS me ayudó. Pero hubo un tiempo en que UPS se termina y ahí sientes para dónde voy. Y de hecho fui a Consejería General, que está enfrente, pero pues ya te das cuenta que ya es un diferente desarrollo con esas personas. Pero tú solo tienes que empezar, volvemos al mismo, ser flexible y volver a empezarte a abrir ese campo solo. Por ejemplo, ustedes ahora tienen un programa de transferencia, un centro que les permite tener una variedad de fuente de información, tanto gente que viene desde los campus de, por ejemplo, de Cal Poly, de las universidades de 4 años, tanto públicas y privadas. En ese tiempo había nada más públicas y unas pocas privadas. Y veces la persona no te daba la información suficiente porque éramos muchos para obtener información de ella. Entonces, tú tenías que enfrentarte a leer el catálogo de la escuela y aprender y entender qué es lo que ibas a aprender de esa clase, y tienes que empezar a correlacionar. Entonces, en este sentido, creo que eso todo el mundo lo puede hacer, y si nunca lo han hecho, cuestionarse por qué tengo que tomar tal cual clase. Uh-huh. Y ahí es donde me empecé a dar cuenta que, pues sí, las clases me empezaron a ayudar. Y las clases de lectura, también tuve de lectura, donde te dan estrategias de cómo leer más rápido. ¿Nunca se frustró con el inglés de que decía, ay, hoy salí y siento que no aprendí absolutamente nada? ¿Deberé seguir aquí en el colegio? Claro. ¿Deberé de irme? Sí, lo tuve, lo llegué a tener. ¿No? Sobre todo las primeras clases de inglés, como la que te dije de 1A, donde se obliga a uno a escribir en cierto estilo, ¿verdad? De narrativa, descripción y presentar esos en esas. Yo estoy casada con un anglosajón, y algo que tienen ellos en parte es que te dejan crecer, o sea, tú tienes que hacer tus cosas solo, ¿no? Mi esposo leía mis papeles, pero me decía, ¿sabes qué? Es que tienes tanta información, y creo que eso tenemos mucho
en nuestros hispanoparlantes que tenemos muchas ideas y revoloteamos mucho las cosas, pero no llegamos al punto. Y el americano al revés, ellos llegan al punto rápido y desarrollan las ideas poco a poco. Nosotros dando mucho para acá, para la derecha, para la vuelta, así como la conversación como un caracol, ¿no? De repente tenemos que rodear mucho el tema para llegar ahí al centro, justamente. Claro, y así es. Y me di cuenta que hasta que tuve en una clase de ESL me di cuenta que, de hecho, las personas de allá del Middle East o de la zona este del mundo, del Medio Oriente, perdón, sí también tienen otro estilo. Ellos de repente les gusta tener muchos más detalles que nosotros. ¿Como los árabes? Sí. No. Les gusta irse mucho. Si nosotros tenemos tajantes, ellos se van y ya regresan a su punto después de media hora, casi. ¿Verdad? Es que, digo, eso se logra saber de ellos a través de las conversaciones. Y también otra cosa que te puedo decir que culturalmente, bueno, mi área mi campo de estudio terminó siendo administración de empresas con enfoque en contabilidad. Y me di cuenta que tuvimos una clase donde tú literalmente tienes que aprender cómo negociar con otras culturas. Ajá. Y tienes que aprender estilos. Esa clase es muy interesante. Sí, ¿Qué era lo que aprendía? ¿Qué era lo que le sorprendía? Pues, por ejemplo, yo aprendí que, por ejemplo, aquí tú quieres abrir una licencia para empezar a tener una empresa y pues te tomas pues cierto tiempo, quizá a lo mejor unas 3-4 semanas, quizá al mes, ¿no? Y hay ciertos reglamentos y todo está disponible para tú hacerlo. Y en algunos lugares, como creo que en la India, puedes abrir un negocio, en Hong Kong, puedes abrir una empresa en ese mismo día y puedes empezar a vender ese mismo día. ¿En serio? Sí. Entonces son cosas que vas aprendiendo a través de la escuela. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que yo voy a Japón. Sí. O a Japón. ¿Qué es lo que no debo de hacer, por ejemplo, al momento de que tengo una cita, quizá con un japonés empresario igual que yo? Quizá no tenga que saludarlo de mano. Empezando por ahí, sí. Empezando a saber hasta dónde te tienes que doblar, porque uno se dobla así para dar, un saludo. No puedes esperar que ellos decidan luego. Y tienes que saber que ellos sí deciden en grupo. Les gusta contemplar todas sus ideas, dejar la idea un poquito de lado. Tienes que tener mucha paciencia. En algunas veces tienes que ir con ellos cuando te invitan a salir. Veces los negocios se ponen por un lado, y tienes que socializar primero antes que llegues a los negocios. Ajá. Creo que esa es una de las cosas que me impactó. Dije, wow, sí, pero si yo estoy limitada del tiempo, ¿cómo voy a ir por 4 o 5 días, no? Pero tienes que ir y si quieres hacer negocios con ese tipo de cultura, tienes que aceptar que hay cosas que pasan. ¿Cómo se ve, por ejemplo, cuando quieres pues aprender de la comida? No puedes decir que no te gusta. Tienes que entrarle. Tienes que comer lo que te están poniendo. Sí. Les digo, por ejemplo, la forma de hacer un negocio, quizá en México, en el Distrito Federal exclusivamente, quizás sea diferente con la gente de Monterrey, es que si vas a hacer un negocio te tienes que ir de parranda con todos los empresarios, ¿no? O sea, una parranda, perdón, para la gente que no entienda de repente estos argots o estas jergas que estoy usando, es irte de fiesta, pues. Sí. Sí, así es igual con ellos, es lo mismo, tienes que socializar, tienen que conocer cómo eres y tú conocer de ellos. Y después ya conforme pasan los días, entonces ya te sientas creo que hasta el tercer día te sientas y ya tienes que tener pues en concreto a lo que si vas a hacer, no sé, fusionarte como empresa o no sé, X lo que vayas a tratar. Ahora a lo mejor ya es un poquito más como estamos tan automatizados que ya a lo mejor la información se transmite más rápido y todo se hace a través del internet también, pero aún tienes que respetar esas normas de cada cultura. ¿Cómo se negocia, por ejemplo, con los anglosajones? Por ejemplo, si yo hispano, con toda mi cultura y con todo mi ritmo y todo mi sabor, quiero hacer un negocio con un anglosajón, ¿Qué es cómo se dan ahí esas relaciones? Bueno, primero que nada, tienes que saber que la puntualidad es key, como le dicen aquí. O sea, es súper importante. La puntualidad,
Si vas a decir que vas a estar a las 7 de la mañana y van a tener una junta en un restaurante, por ejemplo, de, no sé, una conferencia, un lugar como un X, ¿no? No voy a decir lugares, pero Ajá. vas y tienes que estar ahí a tiempo. Tienes que estar a tiempo porque ellos están sobre su reloj y ellos son de los que vas, dices lo que tienes que decir, discuten lo que tienen que discutir, y si se da un seguimiento, luego se hace una cita para luego dar el pie el segundo paso. Ir al punto. Listo, sí, a discutir punto. y lo que tienes, y plasmado, y veces ahora con la automatización que tenemos en ahorita, pues muchas veces mandas que llaman propuestas de proyectos o no sé, de X, las mandas y estás esperando a veces una respuesta, y ya al reunirse a veces ya se hace incluso nada más a través del internet, ya ni siquiera son reuniones que se hacen en persona. ¿Cuál sería quizá la de las culturas que ha conocido un poquito la que requiere un poco más de pues atención, que es un poquito más difícil, pues por nuestro sabor latino, ¿no? Porque de repente nosotros se podría decir que somos un poquito, llegamos a las citas un poquito más tarde, tal vez, porque nos gusta hablar de la familia antes de empezar a tocar el punto del negocio. Sí. ¿Cuál sería la más difícil? La que más difícil, hasta donde yo he visto lo que estaba estudiando, yo creo que serían los árabes para allá. Sí, porque tú quieres llegar pronto a lo que es lo que te trae ahí, uh-huh, y tienes que tener paciencia. Yo creo que eso es lo que más me daría. Claro, no quiero decir que sea imposible, lógico, así es que pues así son las cosas. Porque, por ejemplo, bueno, yo aquí en el colegio he descubierto que mientras nosotros los latinoamericanos, pues cuando nos vemos, nos abrazamos y nos damos un beso en la mejilla, por ejemplo, con las chicas árabes, pues no, eso es distanciado, sí. no hay, porque así es su cultura, pues. Claro. No hay un saludo de mano, tal vez, sino es un saludo a distancia, y eso es interesante. Me voy a ir a una canción, me voy a ir con una canción de Mercedes Sosa. Es una canción que se llama Sea, que la ha escogido Marlene Peña Valdés. Señoras, señores, regresamos. Oh, no. Pues mandamos a un corte, de todos modos. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pase recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera, y que sea lo que sea. El que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera,
la quiere escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. 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 Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Eso sí es cierto, sí es cierto. De ahí desprenden varias cosas, te digo, porque Mira, papá, ese señor no sabe que con esos acelerones tan bruscos y manejando a exceso de velocidad gasta mucha gasolina. Que si quiero gelatina. Ay, no, que gasta mucha gasolina. Si manejara suavecito en las autopistas y en la ciudad, podría ahorrar hasta $355 al año. No, ya fui al baño. ¿Y a qué lleva el carro bien cargado? No, ya te dije que ya fui al baño. Ha de llevar puras chucherías en la cajuela. Imagínate, esos son $40 extras al año. ¿Me vas a dar $40 extra? No, que gasta gasolina extra. Lo importante, papá, es que con la gasolina tan cara, tenemos que aprender cómo manejar y ahorrar. Ahorra cientos de dólares en gasolina y mejora el ambiente con tips de la Alianza para Ahorrar Energía en www.manejandoyahorrando.org. www.manejandoyahorrando.org. Únete al reto Manejando y Ahorrando. Mission is a go. You ready to go home today? Definitely. Let's take a look. This year, more than 27,000 children will be diagnosed with a life-threatening medical condition. You are good to go. Through the course of their treatment, many of them will miss school. Many of them will miss spending time with their family and friends. So, have you made your decision yet? Yeah, I think so. And many will simply miss being a kid. Here we go. But you can lift their spirits and give them a special kind of hope. There are thousands of wishes waiting to come true. You can make it happen. Find out how today at wish.org. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en www.chaffey.edu/broadcast. Esto es la 1630 de amplitud modulada. Yo soy Ulises Osaeta, que ha perdido un poco de voz, pero eso no me detiene al estar aquí. Es que, como les decía al principio, tuvimos un fin de semana frío, la verdad, con lluvia. Y eso te termina afectando, pero bueno, aquí estamos demasiado contentos. Este es el programa de redes, estamos transmitiendo desde el edificio de artes en el colegio Chaffey en Rancho Cucamonga, conmigo Jorge Saldívar en controles, a Marlene Peña Valdés en música, y estoy platicando con Ruth Collins. Ella es de México. Habíamos platicado sobre algunas de las clases que imparten aquí, sobre todo esta es donde uno aprende a tratar y hacer negocios con gente de otros países. Bueno, ese tema fue uno de los que hemos platicado. Y bueno, en esa parte también en lo de las clases, ¿no? La riqueza que uno encuentra cultural aquí. Después decide irse a la universidad o todas las clases las decidió tomar aquí en este colegio. Bueno, a razón de la economía, ¿no? Que es muy importante para los que venimos a la escuela comunitaria. Pues es un lujo, la verdad, yo lo veo así, porque es una comodidad a nivel financiero poder atender clases aquí y después poderse transferir. Y pues sí, llevé todo lo que más pude llevar. Llevaba bastante clases, y acuérdate que yo también comencé con matemáticas y todas las clases de segunda lengua.
llevaba muchas unidades, pero no todas contaban como yo pensaba. Entonces, algo que sí les sugiero a las personas o estudiantes que se quieren transferir, que siempre estén constantemente revisando su plan, sus clases, que sean las clases que van a calificar para que a la hora que se transfieran puedan llevar el número de clases que son las mínimas para poder estar en un colegio o una universidad de 4 años, que constantemente cotejen con su consejero y ellos mismos, como te decía, armarse de valor y ver también ese grupo de clases y preguntarse por qué tomarlas. Sí, yo decidí, a través de tomar las clases de oficinista, sí. Me di cuenta que me sentía un poco más confiada y al hacer un plan educativo donde iba a enfocarme a administración de empresas, yo la idea que tenía era de que si me llegase a regresar a México, podría todavía ejercer algo. Y entonces busqué algo dinámico que era la contabilidad. La contabilidad tiene cabidez en todos lados. Claro. Lo mismo que sería, por ejemplo, la arquitectura o la ingeniería. Hay cosas que son de muchos lugares. Puedes hacerlo en muchos lugares. Lo mismo la enfermería, por ejemplo. Uh-huh. Así que traté de encontrar algo que me fuera a dar un empleo aquí. Y como ya estaba casada también, me ayudó eso. Entonces dije, bueno, tengo que buscar algo que pudiera yo aquí trabajar. Y seguir estudiando y terminé con lo de la oficinista y luego termino mis clases regulares, me transfiero en el año que fue el 98, ajá, algo así. Tuve muchos años, si te fijas, o sea, fueron desde muchos. El 91, desde el 91, sí. 91, sí. Porque llega en el 90, dura un año para entrar a las clases al 91. Uh-huh. Y ahí al 98 pasaron 7 años. Sí, ¿no? Pasó mucho tiempo porque estaba con temores, como te estaba diciendo anteriormente. Los temores te detienen. Uh-huh. Sí, muchísimo. Y el temor es o veces te vas a unas clases que no son de tu nivel. Aunque es tu área de estudio o tu campo de estudio, te vas muy agresivo. Es decir, ni muy, muy, ni tan. Entonces, pues es utilizar un criterio con tu consejero para que veas que las clases cuadran con lo que sabes, para tener pues un progreso. Sí, claro. Un progreso y así pues seguir. Ahora, no tenía un plan al principio, eso te voy a decir, no tenía un plan de quedarme. Uh-huh. Yo quería el inglés y ya irme, ¿no? Pero ya una vez, sí, mi familia. Como muchos, claro, como yo también, ¿no? Claro, mi familia está allá, entonces, pero ya después ya me caso y ya, ahí es cuando otro shock, porque no te comenté, pero también tuve otro shock, incluso hasta depresión también. Okay. Sí, porque, pues, el primero estar viviendo con mi familia y luego de repente vivo con una persona que no es mi cultura, él es anglosajón, entonces, ya como que se estableció ya una vez casada que ya me iba a quedar aquí. Ya era como ya haber firmado un acta de matrimonio, decir, sabes que sí te vas a quedar allá. Nadie te está obligando. Lógico, él nunca me puso no me obligó, claro, yo lo quise hacer así, pero dentro de, o sea, tampoco no estaba, como dicen, alguien me preguntó, me dice, no estarás maravillada, no, sí, es un amor con el que tengo con él. Y de alguna manera, el establecerlo ya en escrito, como ahora sería la acta de matrimonio, sí me hizo tomar decisiones, que era yo decir, ok, ya relájate, y ya vas a estar aquí, y ya va a ser, pues, ya lo que tengas que hacer, pero lleva un tiempo, Sí. Lleva un tiempo en que mentalmente te adaptes, y que ya no vas a hacer varias cosas. Y pues, bueno, y poco a poco tuve que empezar a tomar, como te digo, esas clases. Algunas sí fueron muy agresivas, las tomaba y las botaba porque eso precisamente me quería terminar pronto. Uh-huh. Yo creo que algo que tenemos los estudiantes de segunda lengua es la falta de seguridad. Y la da el no tener con quién conversar, okay, y con quién compartir. Y si algo también les sugiero, vas a decir que estoy toda llena de consejos, pero pero es que la verdad es que sí nos sirven. Sí, claro, es hablar con las personas, no nada más las que están inmediatamente en las clases como segunda lengua, sino buscar a alguien del mismo colegio a través de los clubs o de los grupos de estudiantes
y de las áreas donde tú te quieras, del campo de estudio donde quieras desarrollarte. Eso es muy importante, involucrarse. Porque no nada más es la socialización, es el desarrollo personal. Involucrarse en los programas que hay aquí, como te decía, el programa de EOPS que me ayudó muchísimo. Empezar a ver que hay otros servicios disponibles gratis para el estudiante, como incluso el servicio de la salud. A veces muchos de nosotros venimos, no tenemos un doctor, y aquí como estudiantes tú pagas tu cuota para que te den servicio, ¿no? Wow. Y así gente que no sabe esas cosas tiene que saberlo. Quizá las personas que están, por ejemplo, en el centro de Fontana no lo tengan, pero sí deben saber que está aquí en Chaffey. Y si pagaron, pueden venir hasta Chaffey al rancho, al campus de rancho. Entonces nosotros, que venimos, no nos dicen eso. A veces no te das cuenta, nomás vas y tú vas a las clases y te vas al carro y te vas a veces a comer al carro. Y a veces ya no entablas ninguna conversación con nadie. Falta esa vida de estudiante, ¿verdad? Sí, tienes que vivir tu vida como estudiante. Y yo no estoy diciéndote que nada más porque tengas 35 años no debas hacerlo. No, 35, 32, los años que tengas. Hay gente que viene de muchas edades, 50, 60, a veces hasta más. Y la vida de estudiante es muy bonita, es solitaria, ¿eh? Eso sí te puedo decir, y lo mismo ser padre. Es solitaria porque alguien tiene que trabajar para que los otros coman, pero como estudiante, a pesar de ser solitaria, no es único, no eres el único. Tienes que compartir con otros y cómo ven ellos la vida para que tú también empieces a abrirte y empieces a ver que tienes opciones y que en lo que estás viviendo otros los han vivido y han salido adelante. En tiempos de exámenes es verdad. Uno ya no sale, ¿no? Por ejemplo, esa parte de que la gente te invita a fiestas y no puedes porque tienes que terminar un montón de proyectos y que tienes que ir escuchando en tu carro las grabaciones de los profesores que cuando grabas clases, ¿no? Claro. Y que tienes que ir escuchando a tus profesores también. ¿Eso es solitario en ese aspecto? Sí. ¿O en qué aspecto es solitario? Solitario porque vienes aquí a la escuela y aprendes y tú tienes tu propio ritmo. Oh. El ritmo que tú tienes no es el mismo ritmo mío, aunque estamos en la misma clase. ¿Sí me explico? Es decir, yo a lo mejor tendría que traducir más cosas y tú lo entiendes a la primera que el profesor te está dando la cátedra. Oh, okay. ¿Sí me explico? Oh, sí. Entonces, a veces tú solo tienes que aprender y tienes que buscar la ayuda. Que es lo que pasaría a los estudiantes de nosotros como segunda lengua a veces en las clases de inglés. Entras a clases como de sociología o psicología donde tienes que redactar mucho y te aprendes a escribir, pero no sabes si estás certero en que lo que está diciendo sea una lógica. Sí. Entonces tienes que pedir la ayuda de los centros de éxito, que serían los de la escritura, donde te leen el ensayo que tú haces. Y esa es otra barrera que también les voy a sugerir que traten de evitarse. Mucho nos da pena que otra gente lea lo que nosotros escribimos. Ese también fue una barrera muy grande. Pero te voy a decir, ahí se plasman otras cosas. Son a nivel personal. Puede ser estima propia, puede ser no dejar que otros vean lo que uno hace. Entonces, ahí ya me voy a deslindar otro rollo, pero te puedo decir que veces los problemas vienen desde ahí, donde no has aprendido a compartir como tú piensas, hasta dónde has leído, no has leído. Entonces tú solo te empiezas a dar cuenta, por eso te estoy diciendo que es un camino solo, porque sí, te empiezas a dar cuenta que las calificaciones sí es a veces el reflejo del esfuerzo que le pongas. Okay. Así que veces cuando estás en clases así, te das cuenta que sí tienes el éxito, quizá a lo mejor en el vocabulario, como te decía, y a lo mejor sacas una buena letra, una A, una B, no sé, pero en el futuro estás plasmando de veras lo que tú quieres decir o estás copiando del libro, porque también me pasó mucho, sí, me llegó a tocar estudiantes. Yo tenía habilidades, desde luego, como te dije en el principio, de secretariado, escribía muy rápido a máquina, no había muchos laboratorios para escribir a máquina aquí. Así que a veces tenía que ayudarle a mis compañeros. No les cobraba nunca les cobré. Y trataba de que ellos tuvieran,
pues una cercanía a lo que es la tecnología. Entonces te das cuenta que muchos de los ensayos que hacían, pues ya empiezas a empezar a tener una práctica y dices, no, es que esto no tiene sentido. Y yo les preguntaba, ¿sabes qué? Yo te sugiero que revises el ensayo. ¿Cuándo lo tienes que entregar? No, pues que hora, a las 2 de la tarde. Y estamos hablando, eran las 11, 12 del día. Entonces ya no había, por temor de, no sé, o dejarlo al último, falta de planeación, no sé, X, Y. Dejaban las cosas a veces tarde. Y a veces nosotros solitos nos recortamos las buenas calificaciones por eso. Hay una palabra que yo aprendí en el colegio que se llama procrastinación. Oh, sí. Todos lo pasamos, todos. Y que esa palabra lo que significa es que, han dicho popular, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Claro. Pero la palabra como tal existe, se llama procrastinación, ¿no? En español, en inglés es procrastination. Ajá. Entonces, eso es uno de los mayores pecados. Muchos de los pecados, ¿por qué? Pero es que volvemos a lo que se estaba diciendo, es la confianza que adquieras a través de hacer los proyectos. Y la falta de planeación. O sea, se unen varias cosas, pero hay que entender que la escuela tiene recursos para que nosotros, pues si no lo sabes hacer, que empieces a aprender y que empieces a dominarlos, porque ese es uno de las claves de nosotros como latinos veces, o como hispanoparlantes, que no dejamos dominar, que otras áreas nos dominen nosotros. Nosotros queremos dominar el área, pero nuestro propio criterio, y si no nos ha trabajado por varios semestres y hemos fracasado, entonces ya no va a haber esas oportunidades y sigues bajando el promedio y entonces, digo, los servicios están ahí, no vas a decir que no. Pues justamente de esos servicios vamos a hablar, porque usted es parte de uno de estos servicios, claro, que es el de EOPS. Me voy a ir ahorita con una canción, ya el tiempo se nos está acabando, me voy a ir con la de Triunfo de la Esperanza. Esto es Facundo Cabral, canción elegida por Marlene Peña Valdés. Señoras, señores, no se despeguen, en un momento regresamos. Hace que toda tarea sea bella y útil. Multiplica mis aciertos y atenúa, por no decir perdona, mis errores. Indudablemente, aunque el tango diga lo contrario, la alegría siempre vence la tristeza, es decir, la ética siempre vence la estadística. La alegría me obliga a vivir el presente de tal manera que no hay lugar para la nostalgia, que solo aparece cuando uno se distrae de la vida que está en el presente. Cuida el presente, decía mi madre, porque en esta estación pasarás el resto de tu vida. Hijos ni cosecha con la tristeza, que digo con la tristeza. Que no hay mejor futuro que un buen presente, que digo que un buen presente. El hombre solo es dueño de lo que goza, que digo de lo que goza. No hay fuerza que detenga a la esperanza, que digo va la esperanza, con ella nadie me alcanza. No hay peste más dañina que la ignorancia, que digo que la ignorancia. No hay hembra más inútil que la nostalgia, que digo que la nostalgia.
día. La libertad es la madre de las bellezas, ¿qué digo de las bellezas? No hay fuerza que detenga a la esperanza, ¿qué digo va la esperanza? Con ella nadie me alcanza. Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626. Yo soy Ulises Osaeta, tú estás escuchando Redes. Esto es la 1630 de amplitud modulada, WQMJ 698. En controles, Jorge Saldívar. En música, Marlene Peña Valdés. Y estoy platicando con Ruth Collins. Ya esta es la última parte, estamos ya casi cerrando el programa, 28 de abril del 2014. Y miren, ya mejoró mi voz. Estábamos en la parte de fuera del aire, por supuesto, estábamos platicando sobre la vida y las vivencias dentro de la Universidad Politécnica de California, mejor conocida como Cal Poly, en la ciudad de Pomona, que es donde usted fue aceptada, ¿verdad? Sí. Fíjate que también de las sugerencias de los estudiantes cuando se transfieren o se cambian a una universidad de 2 años a 4 años, como sería Cal Poly, Cal State San Bernardino también, es importante sí ver a dónde es tu campo de estudio, dónde está, pues dónde vas a aprender, porque como te decía, es el camino en solitario involucra que tú eres el que vas a aprender, pero el certificado se te va a dar a ti. Y tú eres el que haces las horas y las clases y el tiempo y los proyectos y atiendes la clase y todo eso. Entonces, Cal Poly me dio esa oportunidad de transferirme y me aceptaron, gracias a Dios. Era por facilidad de transporte. Yo vivía en la ciudad de Ontario. Y para ir a Pomona sería, no sé, dos ciudades más. Y pues me llegaba ahí a través de la vía rápida, llegaba a veces en 20 minutos. Uh-huh. Así que era muy, muy rápido llegar al campus. Y bueno, pues el campus es muy famoso a nivel mundial porque tiene muchas carreras, de ingeniería. El Politécnico. Principalmente son las ingenierías, las ingeniería, ¿no? Arquitectura. Y es algo importante que cuando uno escoge la carrera hay que ver las clases y las materias que están impartiendo. Y voy a poner un ejemplo ahorita rapidísimo con lo de antropología. Yo apliqué para algunas universidades y entre una de esas fue para antropología, apliqué para Cal Poly. Y algo que sí descubrí que todo para ingeniería es perfecto, pero para antropología no lo es. Claro. ¿Por qué? Porque no hay una oferta tan grande quizá como la podría tener la Universidad de Fullerton o la Universidad de Los Ángeles, ¿no? Claro. Que sí están más enfocados a las ciencias sociales y a medicina, etcétera, etcétera. Y es que también el currículum de la escuela es así. Veces tienen enfoques a ciertas áreas. Y bueno, en Cal Poly hay un lema que se utiliza en la escuela que es aprendiendo a través de estar haciendo las cosas. Uh-huh. Es decir, aprendiendo por haciendo, aprendiendo haciendo. Sí. Para todo lo que tú haces, vas a ir aprendiendo y vas a construir tu carrera. Las clases son más difíciles. Bueno, el temor de todo estudiante que se transfiere de un colegio comunitario a una universidad, y la pregunta obligada ¿es más difícil el colegio comunitario que la universidad? No, yo creo que son parecidos. Lo que sucede es que, cambia mucho, por ejemplo, si aquí estamos a nivel semestre, uh-huh, y allá en otras universidades son a trimestre. Estamos hablando de tiempo, limitación de tiempo. Estamos también hablando de limitación de fuentes recursos, para el estudiante. No va a haber tanta la variedad porque ya hay ciertas expectativas. Cuando estamos hablando del estudiante que se transfiere, ya estamos hablando de un estudiante que ya está equipado con muchas cosas que ya él o ella ya practicaron aquí. Perdón.
En esto te digo, por ejemplo, no estar obligando al estudiante a ir a sus prácticas de laboratorios y cosas así. Ya no tiene que ser que te tengan que obligar a ir, sino ya ir con gusto, ya hacerlas, escribir, y tú ya estás tomando como una responsabilidad más acatada. El estudiante comunitario es un poquito, todavía hay que ayudarle a incitarlo, pues, a que vaya a esos laboratorios o los recursos que están aquí, aunque están gratis para el estudiante que está actual. Veces hemos notado que no van, o van solamente cuando ya están metidos en el problema, no antes. Uh-huh. En Cal Poly o en otras escuelas los servicios los hay, pero no están gratis. Y eso obliga de que tú tienes que pagar, y el obligarte a pagar, que te obliga, pues que tienes que presentarte. Esa es una obligación. Entonces, ya cuando tú lo haces así, sabes que te das cuenta que pues ya no va a ser tan fácil fallarlo, porque ya te está costando. Aunque sea $5 la tutoría o la ayuda, tú tienes que darte cuenta que es ya tu dinero involucrado en esto. En algunos lugares los servicios son más extensos, por ejemplo, el cuidado de salud. A veces te dan hasta radiografías, no sé, exámenes de sangre X, ¿no? Otros, por ejemplo, te dan incentivos para manejar en grupo, para estacionarte más cerquita, cosas así que son para incitar al estudiante. Los famosos carpools, ¿no? Sí, los famosos carpools, donde puedes estacionarse más cerca, porque los campus de las escuelas universitarias son más grandes y el estacionamiento es mucho más lejos. Así es que y otra cosa, tienes que planear, tienes que tener más responsabilidad. Entonces ya nadie te va a estar tras de ti, porque aparte tienes que entender que la colegiatura es más alta. Ya no puedes tener ese lujo de faltar. Usualmente un colegio, una universidad, un Cal State aquí en California, oscilan entre $12,000 y $15,000 sí, aproximadamente. Claro. ¿No? Y entonces la idea de si el estudiante viene listo para tener esa disciplina, esa es la idea, de irse con una disciplina y ya estar esperando que el trabajo va a ser intenso. Lo que cambia, quizá, es el valor que le dan los profesores el valor que le dan por ejemplo, a la tarea, a los exámenes, a los proyectos en grupo, a las asistencias. Llega un momento allá en que no te cuenta la asistencia, en la tarea nada más veces te cuenta, veces hasta cuando mucho 10%. Entonces no pierdes mucho si no la haces. Pero por otro lado, si no la haces, no tienes éxito. ¿Y quién te va a obligar a hacerlo? Tú solo, tienes que hacerlo. Ahora, si no aprendes, ¿cómo vas a desarrollar trabajos en grupo? Entonces ya todo el mundo depende de ti, ya nada más solo. O hay veces que si tú lo haces, puedes acabar hasta más rápido a veces. O sea, es el estilo. Ahí el estudiante es el que tú te estás dirigiendo. Hay muchos estudiantes que a veces de tanto su ambición. Yo he sabido estudiantes que un colegio que debían de haber terminado en 4 años o 5, terminan en 2 años y medio, porque toman una cantidad de clases tremenda, ¿no? Entonces la secuencia a veces se da porque son trimestres, terminas en 2 meses y medio, 3 cuando mucho, y pum, te brincas al otro semestre y clases nuevas, y ya sigue y te das cuenta que vas avanzando más rápido. Uh-huh. O sea, el incentivo es grande. El incentivo de irse es que si vas avanzando más rápido, terminas pronto y sabes que tu licenciatura, lo que estés haciendo, vas a tenerlo pronto. Esa es diferencia. ¿Qué es lo que la motivó, ya en estas últimas partes de la entrevista, qué es lo que la motivó a regresar a Chaffey a trabajar? Bueno, porque como todos estaba buscando trabajo y no tenía mucha gente que me recomendara. Yo conocía personas aquí del programa de EOPS y estaba buscando recomendación nada más. Uh-huh. Busqué en varios empleos en donde sí, como secretaria sí los obtuve, pero no era nada ya en mi área. Y de hecho nunca me quedé en el área. Lo que estoy haciendo ahorita, que estoy colaborando con el programa de EOPS, es que el programa, para nosotros que colaboramos en él, tenemos que tener una yo le llamaría una especie de corazón, uh-huh. Corazón para lo que estás haciendo. El estudiante es un estudiante, de que luego no aspiraba, como yo, que no aspiraba realmente al principio a tener una formación educativa alta,
o que si la tenía no sabía cómo llegar. Entonces el programa tienes que saber cómo llegarle al estudiante. Y UPS me dio eso, pero cuando ya llegando como empleada, trabajé temporalmente, no tenía un trabajo todavía seguro, trabajé y me quedé aquí nomás ayudando al programa. Y poco a poco, bueno, gracias a Dios este campus ha tenido oportunidades de empleos y todo el mundo tiene esa suerte de poder solicitar y se me dio que pude solicitar el trabajo donde yo estaba, de hecho fungiendo, aunque tenía otra licenciatura, sí me ayuda. Hay cosas que también uno aprende que sí se pueden transferir de una carrera a la otra. Y pues ahí, eso es lo que hice y sí solicité, puse mi solicitud. Yo trabajé aquí cuando estuve como estudiante, trabajé también en el teatro, trabajé en el área de sociales, con el director de sociales y eso ayudó mucho y ya tenía gente conocida, entonces eso quizá me haya ayudado, quizá a lo mejor un poquito, pero como empleado de tiempo completo hasta ahora. Y ya, por último, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Cuáles son los nuevos proyectos en su vida? Bueno, pues me gustaría seguir mi maestría. Mi maestría y quizá a lo mejor en consejería. Okay. En consejería porque, como te decía, el programa sí da mucho. Consejería te abre un panorama muy, muy grande. Trabajo social más. Quien lo quiera seguir es mucho más amplio. Puedes trabajar en hospitales, instituciones de gobierno, de escuelas X, ¿no? Pero consejería académica es muy grande. Está muy, muy saturada. También lo voy a aceptar. Estoy en esas. En realidad no he decidido todavía, pero sí voy a seguir. O sea, se vislumbra una maestría. Sí, de eso, sí. Quiero agradecerle a Ruth, aquí lo hago público, porque de repente uno, hablando, si supongamos que uno tiene que escalar una montaña y a veces desde abajo no ves todos los caminos que existen, ¿no? Porque estás abajo y porque nada más alcanzas a ver para arriba, pero hay tanta vegetación que no tienes esa visión, te tapan los árboles. Y personas como Ruth, María es otra, que me han dado los consejos, porque ellos ya, digamos, aunque no han estado ahorita hasta el tope de la montaña, porque ellas aspiran a escalar más todavía, todavía la montaña es grande, ¿sí? Pero sí ya han estado en la mitad de la montaña y desde esa distancia se pueden ver, el panorama es amplio y se pueden ver muchos caminos que yo desde abajo puedo transitar y me han ayudado, me han aconsejado, me han dicho qué caminos son los que debo de tomar, cuáles son las opciones, me han dado pequeños mapas que yo tengo la responsabilidad de tomar o no tomar y quiero agradecerles esa parte, ¿no? Ese tiempo que se han tomado, no es nada más conmigo porque observo que es con muchísimos estudiantes y que si no existieran ustedes que quizá la deserción sería mayor, ¿no? Claro. Eso sería mayor. Sí, en realidad el programa, eso es lo que te decía, hay que tener corazón para guiar a un estudiante que viene como yo lo vine algún tiempo sin esperanza, o a veces una esperanza no definida. Creo que eso es lo que el programa da, es un poquito más una definición, una amplitud de campo de poder discutir cosas con tu consejero. Y de ahí, a partir de entonces, empiezas a considerar cosas que no habías pensado antes. Y yo los exhorto, quienes quieran buscar la escuela superior, en donde estén ubicados, que sí se asesoren. Si te fijas ahora, las escuelas dan conocimiento, pero muchas veces una carrera no es suficiente. Sí. Es bueno tener, como le llaman, un backup, o es decir, una segunda opción. Y es importante no descartar las destrezas que uno tiene, como por ejemplo muchos de nosotros aprendemos de nuestros padres y saber utilizar esas destrezas y luego desde luego pues que le paguen a uno por esas destrezas. Claro. Pues Ruth Collins, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo, esta charla sabrosa. Algo que no le haya preguntado y se tenga que decir. Nada más. No, en realidad tú me preguntaste todo lo que yo esperaba y quizá no flaqueen. Como les digo a los estudiantes de segunda lengua, no se detengan.
Háblanse campo y hagan preguntas. No hay pregunta mala o fea o que no haya una respuesta. Aunque sea simple la respuesta, siempre va a haber una respuesta y van a encontrar este camino y no se trunquen. Los familiares a veces a uno no le ayudan, pero sí me he dado cuenta que varios estudiantes me han comentado eso, pero si ustedes preguntan y se involucran y aparte se rodean de gente que los apoye, van a ver que sí van a obtener. Y como decía en algún momento, a veces se siente tanto la frustración de que sales de una clase y sientes que no entendiste absolutamente nada porque lo dieron la clase en otro idioma al cual no estabas acostumbrado. Uh-huh. Que te dan ganas de aventar todo y dedicarte solamente a trabajar, pero en verdad que la educación es la llave para muchísimas cosas. Claro, muchísimas sí. cosas. Pues muchísimas gracias, Ruth, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también a Jorge Saldívar, aquí al chico de que están grabando este programa, están haciendo un documental. ¿Cómo te llamas? ¿Edwin qué? Jesús. ¿Jesús qué? Jesús Salinas, bueno, él es estudiante también de Chaffey College, él está viviendo su vida como estudiante, es decir, no se limita solamente a las clases, trae una serie de proyectos muy interesantes. Posteriormente, quizá en un futuro lo más seguro es que lo veamos como documentalista, que es la parte que tú deseas, ¿no? Ser documentalista y también diseñador gráfico, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, mezclar dos técnicas, mezclar ahí dos disciplinas completamente, pues hermanas también, ¿no? Porque se juntan y de ahí, pues, lo vamos a estar viendo en distintos proyectos. Igual a Jorge, que pronto se va a la universidad, que ya, al igual que yo, ya estamos en nuestros últimos semestres, ya con los miedos e incertidumbres que te da el cambiarte a un territorio que no conoces, pero que siempre es interesante llegar a ellos y descubrir pues lo que te espera, ¿no? Yo creo que la parte sabrosa, y lo digo rápido antes de despedir el programa, yo creo que la parte sabrosa de esta vida es el caminar más que llegar a la meta, el ir caminando y el ir disfrutando la lluvia, la brisa, el sol, todo lo que se te vaya, todo lo que vaya aconteciendo en ese caminar, que ya cuando ya estás en la meta y ya no hay mucho que caminar, ¿no? Sí. Sí. Te voy a nada más hacer una cosa rápido. Afuera de en la parte del primer el primer piso de donde está el programa de UPS, hay un lema ahí que dice Education is a journey, not a destination. Es una jornada, no es el destino. La educación sigue. Si no, aún la edad que tengas tienes que seguir aprendiendo. No quedarse. En todas las carreras vas a tener siempre que seguir y seguir y seguir. Es tan interesante esta parte y estamos disfrutando tanto esta etapa que en verdad que yo sí estoy disfrutando muchísimo esto. Pues bueno, ya me tengo que despedir, señoras, señores, muchísimas gracias por estarnos acompañando en este programa llamado Redes. Yo soy y seré Ulises Osaeta. No se despeguen porque tenemos unos anuncios después de esta canción, de una canción que es de Juan Salvador, que se llama Hoy comí con el abuelo. Y con esta canción yo me despido, no me queda más que decirles adiós. Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora y fumando en su pipa, me miró muy dulcemente y me dijo, la vida es una gran tipa. Tú le pides a la vida, pero dime qué le ofreces. Y esto no lo olvides nunca, mi nieto, pídele lo que mereces. La vida es como una esfera que va por siempre rodando. Nos da penas y alegrías, mi nieto, pero no nos dice cuándo. Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo quien me enseña, mi nieto.
y escribe sobre mis canas. No hables de lo que no sepas, y al hablar sé muy sincero, y no te pases la vida en milongas, ni malgastes tu dinero. Sin llegar a la vagancia, busca nuevas aventuras, y recuerda que la hembra y la fruta, ni muy verdes ni maduras. Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo quien me enseña, mi nieto, y escribe sobre mis canas. No hables de lo que no sepas, y al hablar sé muy sincero, y no te pases la vida en milongas, ni malgastes tu dinero. Sin llegar a la vagancia, busca nuevas aventuras, y recuerda que la hembra y la fruta, ni muy verdes ni maduras. El viejo se fue durmiendo, y su voz se hizo lejana. Salí casi de puntita sabiendo que continuará mañana. How's it going, Chafee? Here are some announcements for the students and for non-students as well. Here we have join us for our Financial Aid Awareness Day. In recognition of Financial Aid Awareness Month, this event is designed to help students raise awareness of the financial aid programs that are available to students and to get a head start on the new changes for the upcoming award 2014-2015 year. The financial aid staff, as well as other student support services departments, will also be available to answer questions and provide information. Please assist us in informing our students to attend this information event. This year, we will be holding events on all 3 campuses. Students who bring proof they completed their 2014-2015 FAFSA or 2014-2015 DREAM Act application will receive free food and giveaways. For the Rancho Cucamonga campus, it's going to be May the 6th from 11 a.m. to 2 p.m. For the Fontana campus, it's going to be from 11 a.m. to 1 p.m. on May the 8th. And for Chino campus, it's going to be May the 8th as well, from 11 a.m. to 1 p.m. And for more information, you can contact Patricia Bobko, Director of Financial Aid at Chafee College. Her phone number is 909-652-6152. Again, that was 909-652-6152. Automotive students succeed in regional competitions. 4 out of 5 automotive students who participated in the regional competitions advanced to the state competitions. When it came time to leave, only 3 could go. These 3 students, Michael Valdivia, Jonathan Torrealba, and Jose Valle, each earned into 2 separate competitions, Jonathan being the only return student to this event. Michael Valdivia earned a gold medal in both customer service and job interview. Jonathan Torrealba earned a gold medal in Automotive Job Skills Demo A and a bronze in Automotive Service Technology. Jose Valle earned a gold medal in Motorcycle Service Technology and a silver finishing behind teammate Michael Valdivia in job interview. All these 3 students will be advancing to the national competitions in Missouri this June. Congratulations to these 3 students. And there's no more, EOPS is not accepting applications anymore, but however, they do still remain open for eligible for foster youth students, and please refer to the EOPS foster youth interest form. As the counseling program, EOPS is dedicated to providing students with over and above services aimed at fostering academic and personal success. Although spaces remain limited, we encourage you to refer interested students
to the EOPS office located on the second floor of the MACC building, room 205, above the cafeteria. And we have an open forum on campus culture. Please join us for a discussion on the issues for adjunct rights, freedom of speech, censorship, transparency, and other related concerns here at Chaffey College. Guest speakers are Dr. Sherry Guerrero, Dr. Eric Bishop, Angela Bartlett, and it's going to be moderated by Ryan Falcioni. This will be taking place on Wednesday, April the 30th, from 12:30 to 2 p.m. in CAA 211. And those are all the Chaffey announcements. And all you guys have a good day. We'll see you next week, same hour and same channel. Chainsmokers remix of Jealous, their most recently released single from their very, very soon to be released album White Women. I can't wait. May 10th, is it? I should know. I should have it tattooed on my arm, in fact. I had the chance to see them this last Monday on Jimmy Kimmel Live for free, thanks to my friend Jesus. My personal concert savior. And they were amazing. I had a chance to see them a couple of weeks ago at the Fonda, and they were, I had stars in my eyes, but I'm also